Hola, mi nombre es Ubaldo Reyes, bienvenidos a mi canal Radiofísica con Baldo. Este es el tercer y último video de esta quinta temporada en donde quiero hablarles sobre el porcentaje de productividad clínico para evaluar el desempeño de un acelerador lineal de uso médico. Este trabajo recientemente lo he presentado en un congreso y ha causado un poco de confusión. Inicialmente le habíamos llamado porcentaje de eficiencia, sin embargo, con base a la respuesta o a la retroalimentación que recibimos en este congreso, hemos decidido cambiarlo a porcentaje de productividad clínico. Es información que he recabado durante varios años y antes de mandarlo al baúl de los recuerdos, quiero presentárselo para ver ustedes qué opinan. Así que, sin más preámbulo, ¡comenzamos! Porcentaje de productividad clínico como evaluador del desempeño de un acelerador lineal de uso médico. El contenido de este video es el siguiente. Primero haremos una introducción, después hablaremos de la metodología que hemos utilizado para realizar este trabajo, luego damos nuestros resultados y finalmente hacemos nuestros comentarios finales respecto a este tema. Introducción. Actualmente en el mercado existen diferentes marcas y modelos de aceleradores lineales. Tenemos los aceleradores de brazo, que son los convencionales. Tenemos ya los poderosos aceleradores lineales que están fusionados con resonancia magnética. Tenemos el clásico CyberKnife. Tenemos el Tomotherapy o Radisac. Y actualmente ya también tenemos el acelerador lineal Halcyon. Todos estos aceleradores presentan ventajas y desventajas si los comparas unos contra otros, y unos van a ser mejores en alguna cosa, pero quizá no sean tan buenos en otra. Actualmente un parámetro único que nos permita comparar de manera objetiva estos aceleradores es complicado. Actualmente existe algo que se conoce como el tiempo de inactividad de un acelerador lineal. Este tiempo de inactividad afecta directamente el flujo de trabajo de radioterapia, puesto que debido al tiempo de inactividad seguramente se suspenden los tratamientos a los pacientes. Y lo que es peor aún es que se puede llegar a perder el control tumoral debido a que el paciente no está recibiendo sus sesiones de tratamiento conforme el esquema que le ha indicado el médico radioterapeuta. Actualmente existe un parámetro que es llamado Uptime, que caracteriza el tiempo de inactividad del LINAC y generalmente sirve como indicador de la eficiencia del acelerador. Este tipo de parámetros regularmente lo calculan los ingenieros de servicio. Básicamente lo calculan de la siguiente forma. Toman como referencia un tiempo base, después un tiempo que el acelerador no está funcionando y hacen ahí un cociente. El tiempo base es la cantidad típica de horas que un LINAC trataría por semanas y el tiempo detenido es el tiempo de inactividad debido a alguna falla del LINAC. Insisto, este parámetro regularmente lo calculan los ingenieros de servicio. Y si uno revisa las páginas de los fabricantes de aceleradores, te marcan uptime alrededor de un 98%. Es decir, que de 100 días, solamente 2 días el acelerador lineal no está en uso clínico. Lo cual los que trabajamos en el hospital, en la clínica, sabemos que eso no es cierto. De tal forma que nosotros en este trabajo proponemos un nuevo parámetro llamado porcentaje de productividad clínico, PPC, para evaluar el desempeño de un LINAC no con base al tiempo de inactividad o al tiempo de horas que debería estar funcionando un acelerador, sino más bien este PPC se calcula con base a la carga de trabajo. Y es lo que a continuación vamos a mostrar.
Metodología. Lo primero es decir que el porcentaje de productividad clínico se basa en la cuantificación de los días laborables del LINAC frente a los días detenidos, contabilizando la cantidad de tratamientos administrados. Aquí evidentemente aparecen dos definiciones. Por un lado, los días laborables y por otro, los días detenido. Y vamos a revisar cada término. Los días laborables excluyen sábados, domingos y días festivos. Esta definición es relativamente sencilla. Los días detenidos se analizarán más adelante para definirlo. Sin embargo, una forma simple de decirlo es que un día laborable se vuelve un día detenido si y solo si el acelerador dejó de tratar pacientes. Es importante delimitar este estudio. En este trabajo no nos vamos a detener y analizar el por qué el acelerador está detenido. Insisto, para este trabajo eso es irrelevante. Quizá a los ingenieros de servicio les servirá información del por qué. También decir que un día detenido, si por alguna razón tú tuviste que suspender los tratamientos de los pacientes para hacer tus pruebas anuales, semestrales o mensuales, también esto se va a considerar como un día detenido, puesto que no se trataron pacientes. El porcentaje de productividad clínico puede ser obtenido de forma sencilla por el personal del departamento de radioterapia y calcularse de forma semanal, mensual o por año. Específicamente en el Centro Estatal de Cancerología, lo que nosotros manejamos es una hoja de este estilo, por turno, en donde esto permite tener control a los técnicos radioterapeutas de cómo es la evolución del tratamiento del paciente. Es decir, básicamente tenemos un ID que le asignamos aquí en el Centro Estatal de Cancerología, tenemos el nombre y va información de la prescripción que ha dado el médico, la dosis diaria, la dosis que recibe por semana, cuándo inició. Pero aquí lo importante es que los técnicos radioterapeutas día a día van contabilizando las sesiones que recibe el paciente. Por ejemplo, en enero, el día 2, recibió la sesión 16, 17 el día siguiente, 18, 19 y el día 20. Esta hoja la hacemos por semana y por turno, de tal forma que todos los días lunes yo recibo esta hoja y contabilizo las sesiones que dispararon por turno, por día. Por ejemplo, el día 2 de enero dispararon 16 sesiones, el día 3 17 sesiones, el día 4 17 sesiones y así nos vamos. Todos estos son días laborables. Con este tipo de hoja perfectamente podemos darle seguimiento a cómo es la entrega de tratamientos diarios. Una vez que vamos recogiendo las hojas o la información de las hojas que mostré anteriormente, lo que hacemos es una simple gráfica, en donde en el eje horizontal tenemos los días laborables y en el eje vertical tenemos el número de pacientes. Todos los círculos azules nos indican la cantidad de pacientes que fueron tratados en ese día laborable. Y vamos a definir una variable. La variable Y sub I, que va a ser el número de pacientes tratados en el 10º día laborable. Y también Y sub I más 1, el número de pacientes tratados en el siguiente día laborable. Evidentemente, el número de pacientes es un número entero y positivo, o puede también ser 0. Lo que voy a hacer ahorita, esta es la interpolación lineal, estas líneas punteadas es la interpolación lineal, para que veamos cómo es el flujo de la cantidad de pacientes. Y empezamos a identificar, por ejemplo, más o menos aquí tenemos alrededor de 30 y algo pacientes, y si nos fijamos en condiciones normales, el número de pacientes más o menos se conserva. Es decir, el equipo está en funcionamiento. Pero ¿qué es lo que pasa? De repente
el número de pacientes se fue a 0. Y no solo eso, sino que se mantuvo algunos días en 0. Después se empezaron a tratar pacientes y después se incrementó. Entonces, si nos fijamos en esa fluctuación del número de pacientes, evidentemente algo pasó en este tiempo, en este día laborable. Y seguimos viendo el comportamiento. El número de pacientes obviamente va cambiando. Cuando vemos un cambio, vemos por aquí, ejemplo, otra vez teníamos un número de pacientes y de repente se cayó. Eso implica que el acelerador, por alguna razón, no trató los pacientes que teníamos programados. Insisto, delimitamos el área de estudio. Aquí no voy a investigar por qué el acelerador dejó de dar tratamientos. Eso no me interesa. Eso se lo dejamos a los ingenieros y que ellos hagan un estudio de por qué. Aquí lo único que estoy viendo es que el acelerador dejó de dar tratamientos. Vean en esta siguiente caída cómo nuevamente teníamos una cantidad de pacientes y otra vez se cayó a más o menos la mitad y de repente se fue otra vez a 0. ¿Por qué? No lo sé. En este estudio eso no me interesa. Lo que sí sé es que la cantidad de pacientes ha caído a 0. Y eso es lo que vamos a analizar. Lo primero es ver estas pendientes. La ecuación de la pendiente, al final tenemos algo discreto y es muy simple calcular las pendientes basados en nuestra variable y sub i. Importante decir, en el eje X, al ser días laborables consecutivos, implica otra cosa importante. Si la pendiente es menor que 0, implica que se dejaron de dar tratamientos. ¿Por qué? No me interesa. Aquí no quiero hacer ese estudio. Y vemos, si la pendiente es positiva, implica que el acelerador inició a dar tratamientos. ¿Qué hicieron para arreglarlo? No lo sé. No me interesa. Lo que sí sé es que al siguiente día vemos, aquí estaba en 0 y al siguiente día se dispararon alrededor de 20 y algo pacientes. ¿Cómo lo resolvieron? No lo sé. ¿Qué falló? No lo sé. No me interesa. Pero debemos fijarnos en esas características de las pendientes. Y vamos a definir algo muy simple como las variaciones. Como ya vimos xi más 1 menos xi es igual a 1, entonces definimos las variaciones tan simple como la diferencia entre nuestras variables y más 1 menos y sub i. Y lo que vamos a hacer es graficarla. Van a ser estos triángulos. Nuevamente, estas líneas verdes son la interpolación lineal, pero en realidad los valores son estos triángulos verdes, los que vamos a analizar. Y vemos de forma rápida, cuando hay un cambio drástico entre el número de sesiones disparadas, es decir, cuando el acelerador dejó de funcionar, vemos que nuestra variación es grande. En general, debería toda estar más o menos en 0. Digamos que si el acelerador todos los días hábiles estuvo funcionando, entonces todas estas variaciones van a estar oscilando en 0. Sin embargo, cuando hay cambios drásticos en el número de pacientes tratados, implica que algo pasó. Es difícil, al menos en mi experiencia, si tienes 40 pacientes en el día, que de un día terminen 20 y al siguiente día no inicies más pacientes. Regularmente se mantiene constante y cuando empieza la variación de pacientes es gradual. No hay brincos. Los brincos tienen que ver con algo que ha sucedido para que el acelerador no pueda entregar los tratamientos. Seguimos. Entonces, vamos a obtener el promedio de estas variaciones, donde n es el número de días que vamos a
en este caso de los 2 días laborables en un año, y vamos a calcular la desviación estándar de estas desviaciones de manera simple y sencilla. Eso es lo convencional. ¿Y qué vamos a hacer ahora? Vamos a definir nuestros límites superior e inferior como el promedio de las variaciones más menos 2 sigma, donde hemos seleccionado este 2 sigma para que en condiciones normales estadísticamente el 95.45% de estas variaciones se encuentren dentro de los límites indicados. Obviamente, si quisiéramos ser muy restrictivos, podríamos ir bajando este parámetro, pero creo que para estandarizarlo está bien así. Gráficamente tendríamos esto. Tendríamos el límite superior, el límite inferior y tendríamos el promedio, que es esta línea amarilla. Como les decía, básicamente es 0. Y ahora sí, vamos a poder definir lo que es un día detenido. Un día laborable se convierte en un día detenido si y solo si se cumple esta condición, que la variación sea menor o igual al límite inferior o que el número de pacientes tratados el 10º día sea igual a 0. Una de las dos condiciones. Es decir, si vemos la gráfica, estamos considerando, la primera consideración es que estas variaciones estén por abajo de estos límites. Estos días se van a considerar detenidos. Insisto, estas dos condiciones se meten en una pequeña ecuación, es una pequeña fórmula que tú puedes meter en cualquier software que te permita hacer cálculos sencillos. De tal forma que la cantidad de días detenidos se van a contabilizar de manera automática. Como ya hemos definido lo que es un día laborable y lo que es un día detenido, ahora sí vamos a poder determinar el porcentaje de productividad clínico de nuestro acelerador, que es básicamente esta pequeña fórmula, en donde involucramos los días laborables contra los días detenidos. Si se fijan, es una fórmula similar a la que utilizan los ingenieros de servicio para calcular el uptime. Sin embargo, las consideraciones que estamos tomando nosotros son consideraciones que vemos día a día en el hospital y que tiene que ver con la afectación que se le está haciendo a los pacientes por no estarles brindando el tratamiento como se tiene programado en el esquema que le ha proporcionado el médico radiooncólogo. Y ahora sí, pasamos a los resultados. Lo que les voy a mostrar básicamente son los datos que nosotros hemos adquirido durante casi 8 años del acelerador lineal que tenemos instalado aquí en el Centro Estatal de Cancerología. Y entonces los resultados que tenemos son el porcentaje de productividad clínico mensual y el porcentaje de productividad clínico anual comparado con el uptime que han reportado los ingenieros de servicio. Entonces, vemos de manera mensual cómo hay una cierta compatibilidad. A veces los ingenieros de servicio reportan un mejor uptime y yo obtengo un porcentaje de productividad clínico más bajo, pero a veces pasa lo contrario. Sin embargo, vemos ahí una relación. Pero ¿qué pasa con el porcentaje de productividad clínico? Básicamente lo tengo ya calculado del Tomotherapy hasta este año 2023, lo que falta prácticamente 2 o 3 semanas de diciembre. Sin embargo, es posible calcularlo. Y veamos. Si nos fijamos, los puntos negros es el uptime anual reportado por los ingenieros de servicio para este equipo. Vemos que arrancamos con un 92% en el 2017. De repente el uptime se subió casi a un 97% y empieza a oscilar. Estamos hablando de que oscila en un 95% según los ingenieros el uptime. Sin embargo, veamos el porcentaje de productividad clínico. Inició en un 94%,
más o menos se mantuvo, más o menos. En el 2018 llegó prácticamente al 95%. Sin embargo, ha ido decayendo en estos últimos años, en donde vemos que ya en el 2022 prácticamente el porcentaje de productividad clínico anda alrededor del 88%. Si uno analiza un poco esta gráfica, entendería que los aceleradores lineales se van haciendo viejos como cualquier otra máquina y por lo tanto su porcentaje de productividad clínico va a ir cayendo. Aunque los ingenieros digan que su uptime se mantiene y que inclusive lo van superando, el porcentaje de productividad clínico o el PPC vemos que va cayendo. E insisto, esto a mí me hace todo el sentido del mundo porque los aceleradores se van haciendo viejos. Comentarios finales. El porcentaje de productividad clínico se ha calculado con base a la cantidad de tratamientos que va entregando el acelerador lineal día a día. Creo que actualmente no existe un parámetro similar que nos permita evaluar el desempeño de nuestros aceleradores. Todos los que trabajamos en las áreas de radioterapia estamos conscientes de que los aceleradores lineales de uso médico no trabajan de manera continua los 365 días del año. Sin embargo, el objetivo de este tipo de trabajo no es hacer notar si es tal o cual tipo de acelerador, tal o cual tipo de marca y muchísimo menos marcar responsabilidades sobre tal o cual profesionista. El objetivo de este tipo de trabajos es hacer señalamientos sobre un problema que tenemos al menos aquí en México y que esta es un área de oportunidad para que trabajemos en conjunto los usuarios de los aceleradores lineales y las empresas que los distribuyen y que los fabrican. Esto a su vez va a mejorar la calidad de tratamientos que le estamos ofreciendo a nuestros pacientes y esto es nuestro objetivo principal. Espero la información sea de utilidad. Vayan a ver los videos, distribúyanlos entre sus conocidos, denle like, suscríbanse a nuestro canal para que la comunidad de Radiofísica con Baldo siga creciendo. Yo los veo el próximo año en la 6ª temporada. Muchas gracias.